Hoy vamos a hablar sobre el tema de la versión que adquiere la operatividad política en el ambiente societal, es decir, dentro del marco de lo que son las relaciones sociales. La noción clásica de política sigue intacta, porque la noción clásica del término política es lo ideal, es decir, usted plantea dentro del marco conceptual lo que es la política y todo el mundo está de acuerdo. Lo que sí entra en conflicto, lo que sí entra en tema de discusión y de debate es la operatividad política. Y eso de por sí, la operatividad política ha cambiado. Hoy en día el ejercicio de la política es distinto a cómo se especificó y se encuadró en el siglo XX. El siglo XXI, por vía de consecuencia, inaugura nuevas formas de hacer política. Por ejemplo, hoy en día no se puede hacer política sin comunicación. Si usted no sabe comunicar, si usted no entiende lo que es la comunicación, usted políticamente es ineficiente, número uno. Número dos, si usted no es una persona que haya estudiado la fenomenología política en el sentido societal, es decir, el origen, el desarrollo, el desenlace, los distintos visiones, las distintas etapas de la historia, es decir, cultura general. Hoy en día un político tiene que ser un gestor cultural por excelencia, porque almacena no solamente conocimiento, sino que articula ideas y produce, agregándole valor al conocimiento, ideas nuevas e innovadoras. Y eso es precisamente lo que la ciudadanía espera de un político, innovación. El concepto entonces de operatividad política está ahora mismo reconfigurando todo lo que tiene que ver con los símbolos que generan el poder sobre la política o a través de la política. Ustedes tienen entonces que la calidad de la representación y de los representados está permanentemente en tensión. Ustedes tienen que en materia electoral vale más un candidato que el propio partido político, es decir, se le vende más el candidato, la personalización del candidato es más poderosa que el propio partido. Incluso los partidos políticos han tenido que cotejar en materia electoral sus programas de trabajo a lo que es la personalización de su candidato. Es decir, asocian el partido o al candidato. Por otro lado, ustedes tienen también que para conseguir votos no es suficiente hacer asambleas masivas o hacer mítines. Por ejemplo, yo vi en esta semana que fue Francisco Domínguez Brito a un programa de juventud que se llama A los Foques Radio. Y ahí bailó con unas muchachas que se llama apellido de Sangre. Estuvo bastante controversial ella públicamente. Pues eso generó muchísimo like. Después fue a ver al mismo programa y no solamente bailó a la de Sangre, sino que bailó también a Joni Estrella, otra de las personas que trabajan en ese programa. Eso generó más like que todas las asambleas que ha hecho Abel Martínez dentro del partido. Y no es que no sean importantes, son importantes. Ahora bien, lo que está generando empatía con la candidatura o con los candidatos de cada elecciones no son los programas. Los programas debieran ser, pero no lo son. Son ideas muy concretas, muy cortas, todas ligadas al entretenimiento. ¿Por qué? Porque en la política actual del siglo XXI se está privilegiando la imagen por sobre todas las cosas, sobre todos los discursos. Ninguna persona, ningún ciudadano que se preste a votar en las elecciones puede ver a una persona más de 10 segundos. En 10 segundos es lo máximo para llevarse una visión formada o deformada sobre esa persona y por vía de consecuencia, esos 10 segundos son lo suficientemente bastante ya para definir por quién va a votar o la empatía que pueda tener ese candidato. De manera que, como ustedes pueden ver, la política adquiere una dimensión distinta al día de hoy a lo que fue el siglo XXI. El político
que no entienda que la proximidad con el ciudadano, la cercanía con la gente, incluso el propio mecanismo de cercanía y lejanía ha sufrido modificaciones sustanciales. Usted puede ser un ciudadano suizo y ser muy amigo de un ciudadano dominicano sin físicamente conocerlo. Entonces, el concepto de lejanía y de cercanía ha sido replanteado y eso ha tenido incidencia en la política. Entonces, la incidencia global que implica la tecnologización de la información a través del Internet está haciendo estrago en lo que son las identidades locales, y en esa tensión y esa incertidumbre permanente viven los ciudadanos. Al tener incertidumbre permanente sobre lo indefinido en materia de aspiración, por la tensión que produce tanto la lejanía como la cercanía, está produciendo vacíos existenciales en el ciudadano, y ese vacío existencial está siendo aprovechado por mecanismos, candidatos y estructuras mesiánicas y autoritarias para colarse y entretener a la gente y hasta salir victorioso en materia electoral en algunos certámenes. Ya nosotros tenemos ejemplos suficientes de ese tipo de materia. De manera que el político que no se actualice, que no tenga conocimiento, que no se restituye, como dicen en el lenguaje de los tuiteros, pues es un político que está desfasado, no está conectado y, peor aún, no está en una comunicación con la gente que interpela para que voten. Es decir, un político tiene que estar debidamente actualizado para tener la posibilidad de tener apoyatura en la ciudadanía, que cada día más se empodera más de los asuntos públicos y también de, ¿por qué no?, de la influencia de las redes sociales en la política.